El pequeño pueblo de San Cristóbal de las Sombras descansaba a los pies de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango. A simple vista, parecía un lugar tranquilo y pintoresco, con sus casas de adobe y tejas rojas. Sin embargo, todos los lugareños sabían que nunca debían adentrarse en el denso bosque de pinos que coronaba las montañas cercanas. El bosque de la muerte, como lo llamaban, guardaba secretos que nadie se atrevía a desvelar. Mariana Vega, una joven periodista de Ciudad de México, conducía su destartalado Volkswagen por la sinuosa carretera que llevaba al pueblo. A sus 28 años, con su cabello negro recogido en una coleta despreocupada y sus ojos oscuros siempre atentos, buscaba la historia que catapultaría su carrera. Las desapariciones inexplicables en el bosque habían captado su atención. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le había preguntado su editor por teléfono esa mañana. Esas historias de pueblos remotos suelen ser puras supersticiones. Precisamente por eso estoy aquí, Javier, respondió ella mientras divisaba las primeras casas del pueblo. Si solo fueran supersticiones, ¿por qué han desaparecido 15 personas en los últimos 5 años? Al llegar a la plaza central, Mariana notó cómo las miradas de los lugareños se clavaban en ella. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y profundas arrugas que marcaban su rostro, se acercó cojeando ligeramente. «Usted no es de por aquí», afirmó más que preguntó, con voz áspera. «No, señor. Soy Mariana Vega, periodista. Estoy investigando las desapariciones en el bosque». El anciano palideció visiblemente. Don Esteban, para servirle, se presentó con una leve inclinación de cabeza. «Y le recomiendo que regrese por donde vino, señorita. Ese bosque no es lugar para forasteros». «¿Qué es lo que ocurre allí realmente?», insistió Mariana. Don Esteban miró nerviosamente a su alrededor antes de responder en voz baja: «El bosque llama. Susurra tu nombre entre las ramas. Y cuando lo escuchas, ya es demasiado tarde». Mientras hablaban, un joven de unos 30 años, alto y de complexión fuerte, se acercó a ellos. Vestía ropa de guardabosques y su rostro mostraba una expresión seria y determinada. «Don Esteban, no asuste a los visitantes con esas historias», dijo con voz firme pero amable. «Disculpe a nuestros mayores, señorita. Soy Miguel Reyes, guardabosques local». «Mariana Vega», respondió ella, estrechando su mano. «¿Entonces no cree en las historias sobre el bosque?». Miguel esbozó una sonrisa tensa. «Lo que creo es que hay explicaciones racionales para todo. Las personas que desaparecieron probablemente se perdieron. El bosque es traicionero si no lo conoces». «¿Y usted lo conoce bien?». «Como la palma de mi mano», afirmó Miguel. «Si quiere investigar, necesitará un guía. Y le advierto que no encontrará a nadie más dispuesto a adentrarse en esos parajes». Desde una ventana cercana, una joven de unos 20 años observaba la escena con expresión preocupada. Su largo cabello castaño enmarcaba un rostro de facciones delicadas y ojos que parecían guardar secretos profundos. Esa noche, mientras Mariana se instalaba en la única posada del pueblo, escuchó un suave golpe en su puerta. Al abrirla, se encontró con la joven que había visto antes. «Me llamo Lucía Mendoza», susurró. «Y si va a escribir sobre el bosque, hay algo que debe saber. Mi hermano fue una de las personas que desapareció». Mariana la invitó a entrar, sin imaginar que esa conversación marcaría el inicio de un descenso hacia horrores que jamás habría podido imaginar. Porque en San Cristóbal de las Sombras, las leyendas no eran simples historias para asustar a los niños. Eran advertencias. Y mientras las dos mujeres hablaban, en lo profundo del bosque, algo se movía entre los árboles. Algo que ya había percibido la presencia de Mariana. Algo que susurraba su nombre. La habitación de la posada estaba iluminada únicamente por una lámpara de mesa que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Lucía Mendoza se sentó en el borde de la cama, sus manos inquietas jugueteando con el borde de su rebozo. «Mi hermano Alejandro desapareció hace 2 años», comenzó, con voz apenas audible.
Era biólogo, vino a estudiar la flora endémica del bosque. Todos le advirtieron que no se adentrara demasiado, pero él siempre fue obstinado. Mariana tomó su grabadora. ¿Te importa si grabo esto? Lucía negó con la cabeza. La policía dijo que probablemente se perdió, que quizás lo atacó algún animal. Pero encontraron su campamento intacto, con todas sus pertenencias. Su diario de campo estaba abierto, con una anotación a medio escribir. ¿Qué decía esa anotación?, preguntó Mariana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los árboles hablan. Puedo escucharlos llamándome. Lucía levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Nadie me cree cuando digo que mi hermano no estaba loco. Algo lo llamó hacia el interior del bosque. Un trueno retumbó en la distancia, anunciando una tormenta que se aproximaba. Mariana se acercó a la ventana y observó cómo las nubes oscuras se cernían sobre el bosque que coronaba las montañas. ¿Has estado allí? ¿En el lugar donde desapareció? Miguel me llevó una vez, cuando insistí en buscar a Alejandro por mi cuenta. Es el único que se atreve a adentrarse más allá del sendero turístico. Háblame de Miguel, pidió Mariana, intrigada por el guardabosques. Ha vivido aquí toda su vida. Sus padres murieron en un accidente cuando él era adolescente, y desde entonces ha estado solo. Conoce el bosque mejor que nadie, pero, Lucía dudó. Pero, a veces pienso que oculta algo. Desde las desapariciones, pasa más tiempo en el bosque que en el pueblo. Dice que está patrullando, pero hay noches en que no regresa a su cabaña. La conversación se vio interrumpida por otro trueno, esta vez más cercano. La lluvia comenzó a golpear contra los cristales con fuerza. Mañana te llevaré con doña Carmen, dijo Lucía, levantándose. Es la curandera del pueblo. Si alguien sabe la verdad sobre el bosque, es ella. Al día siguiente, el pueblo parecía lavado por la lluvia nocturna. Mariana y Lucía caminaron hasta las afueras, donde una pequeña casa de piedra se alzaba solitaria. El humo que salía de la chimenea formaba figuras caprichosas en el aire húmedo. Doña Carmen resultó ser una mujer de edad indeterminada, con el cabello blanco como la nieve y unos ojos tan negros que parecían pozos sin fondo. Su casa olía a hierbas secas y copal. Te estaba esperando, dijo la anciana a Mariana, sin que nadie la hubiera presentado. Los árboles me hablaron de ti. Mariana intercambió una mirada con Lucía, quien asintió levemente, como animándola a seguir. Estoy investigando las desapariciones en el bosque, explicó Mariana. No son desapariciones, niña. Son ofrendas. Doña Carmen se acercó al fuego y arrojó un puñado de hierbas que produjo un humo aromático. El bosque es antiguo, más antiguo que nuestro pueblo, más antiguo que los conquistadores. Los antiguos lo sabían y le rendían tributo. ¿Tributo a qué exactamente?, preguntó Mariana, tratando de mantener el escepticismo en su voz. Al guardián. El espíritu que habita entre los árboles. La anciana tomó las manos de Mariana entre las suyas, sorprendiéndola con la fuerza de su agarre. Tienes la marca. Él te llamará también. Mariana retiró sus manos, incómoda. No creo en supersticiones, doña Carmen. Busco hechos. La anciana sonrió, mostrando una dentadura sorprendentemente completa. Los hechos están ahí, para quien sepa verlos. Pregúntale a Miguel sobre la cueva. Pregúntale qué encontró allí cuando tenía 16 años. Cuando salieron de la casa de la curandera, Mariana notó que Lucía estaba pálida. ¿Qué cueva mencionó?, preguntó. No lo sé, respondió Lucía. Pero Miguel nunca habla de su adolescencia. Es como si esos años fueran un libro cerrado. Decididas a encontrar respuestas, buscaron al guardabosques en su cabaña cerca del inicio del sendero que llevaba al bosque. Lo encontraron preparando su equipo. Voy a hacer una ronda de vigilancia, explicó cuando le preguntaron.
Ha habido reportes de cazadores furtivos. Queremos ir contigo, dijo Mariana directamente. Necesito ver el lugar donde desapareció el hermano de Lucía. Miguel las miró con severidad. Es peligroso. La tormenta de anoche ha dejado el terreno inestable. Doña Carmen mencionó una cueva, intervino Mariana. Dijo que tú la encontraste cuando eras adolescente. El rostro de Miguel se transformó. Una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo cruzó por sus ojos. Esa mujer habla demasiado, murmuró. Está bien, las llevaré. Pero tendrán que seguir mis instrucciones al pie de la letra. El bosque no perdona los errores. Mientras se adentraban en la espesura, Mariana no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Los rayos del sol apenas penetraban el denso dosel de árboles, creando un ambiente de perpetuo crepúsculo. ¿Escuchan eso?, preguntó de repente Lucía, deteniéndose. Mariana y Miguel se quedaron inmóviles. Al principio, solo se oía el viento entre las ramas. Pero luego, casi imperceptible, llegó un sonido que heló la sangre de Mariana, su nombre, susurrado con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Es solo el viento, dijo Miguel con firmeza, pero su mano se dirigió instintivamente al machete que llevaba en el cinturón. Sigamos. Continuaron caminando en silencio, pero ahora Mariana estaba segura, no estaban solos en el bosque. Y lo que fuera que los acompañaba, sabía quién era ella. Al llegar a un pequeño claro, Miguel se detuvo abruptamente. Aquí es donde encontraron el campamento de Alejandro, explicó. Lucía se arrodilló, tocando la tierra como si pudiera sentir la presencia de su hermano. Mariana observó los alrededores, tratando de imaginar qué podría haber atraído a un biólogo a adentrarse más allá. ¿Y la cueva?, preguntó, volviéndose hacia Miguel. El guardabosques señaló hacia una formación rocosa apenas visible entre los árboles. Está allí. Pero no iremos hoy. El sol se pondrá pronto y nadie debe estar en este bosque después del anochecer. ¿Por qué? ¿Qué hay en esa cueva, Miguel?, insistió Mariana. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio del bosque. No parecía humano, pero tampoco pertenecía a ningún animal que Mariana pudiera reconocer. Tenemos que irnos. Ahora, ordenó Miguel, tomando a ambas mujeres por los brazos. Mientras corrían de regreso al sendero, Mariana miró hacia atrás una última vez. Entre los árboles, creyó ver una figura alta y delgada, inmóvil, observándolos. Pero cuando parpadeó, había desaparecido. Ya en el pueblo, Miguel las dejó en la plaza con una advertencia: no vuelvan al bosque sin mí. Y sobre todo, no se acerquen a esa cueva. Cuando se alejó, Lucía se volvió hacia Mariana con determinación en su mirada. Tenemos que volver. Mi hermano podría estar vivo. Mariana asintió lentamente, aunque una parte de ella temía lo que pudieran encontrar. Porque ahora estaba segura de una cosa: el bosque de la muerte guardaba secretos mucho más oscuros de lo que había imaginado. Y alguien, o algo, la había llamado por su nombre. La noche cayó sobre San Cristóbal de las Sombras como un manto pesado. Mariana no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo su nombre susurrado por aquella voz etérea del bosque. Se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba el pueblo con una luz fantasmal, y más allá, el bosque se alzaba como una masa oscura y amenazante. Un movimiento captó su atención. Una figura solitaria caminaba apresuradamente hacia el sendero del bosque. Incluso a distancia, Mariana reconoció a Miguel por su característica chaqueta de guardabosques. ¿Qué hacía dirigiéndose al bosque a medianoche, después de advertirles tan enfáticamente que nadie debía estar allí después del anochecer? Sin pensarlo dos veces, Mariana se vistió rápidamente y salió de la posada. Al llegar a la plaza, vio a Lucía emergiendo de una calle lateral. ¿También lo viste?, preguntó Lucía en voz baja. Mariana asintió.
Hace esto cada noche de luna llena, continuó Lucía. Lo he observado durante meses. Siempre regresa al amanecer, exhausto y a veces con manchas que parecen sangre en su ropa. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Crees que tiene algo que ver con las desapariciones? No lo sé. Pero esta noche vamos a averiguarlo. Siguieron a Miguel a distancia, adentrándose en el bosque. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, creando patrones inquietantes en el suelo. El sendero pronto quedó atrás, y tuvieron que guiarse por la silueta ocasional de Miguel entre los árboles. Se dirige a la cueva, susurró Lucía. Efectivamente, Miguel avanzaba directamente hacia la formación rocosa que había señalado esa tarde. Al llegar, sacó una linterna y se internó en la oscuridad de la caverna. Mariana y Lucía esperaron unos minutos antes de seguirlo. La entrada de la cueva era estrecha, apenas lo suficiente para que pasara una persona. El interior olía a humedad y a algo más, algo dulzón y desagradable que Mariana no pudo identificar. Avanzaron lentamente, guiándose por la tenue luz de la linterna de Mariana. El túnel descendía en una pendiente suave, ensanchándose gradualmente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, figuras antropomórficas con cabezas de animales, espirales, y una figura recurrente que parecía un árbol con rostro humano. Son petroglifos huicholes, murmuró Lucía, pasando los dedos sobre las marcas. Pero hay algo extraño en ellos. No recuerdo haber visto este símbolo en ningún estudio. Señaló la figura del árbol hombre, que aparecía rodeada de pequeñas figuras humanas en posición de adoración. Un sonido las alertó. Más adelante, se escuchaban voces. Apagaron la linterna y avanzaron a tientas, guiándose por el resplandor que emanaba de lo que parecía ser una cámara más grande. Lo que vieron las dejó paralizadas. La caverna se abría en una amplia sala circular donde una docena de personas, incluyendo a Miguel, formaban un círculo alrededor de un altar de piedra. Todos vestían túnicas con símbolos similares a los de las paredes. Sobre el altar yacía un cuerpo inmóvil. «Es don Esteban», susurró Lucía con horror. El anciano que había advertido a Mariana el primer día estaba atado al altar, inconsciente pero respirando. Miguel, que parecía liderar el ritual, alzó los brazos y comenzó a hablar en una lengua que ninguna de las dos reconoció. «Tenemos que ayudarlo», dijo Mariana, pero Lucía la sujetó del brazo. «Espera. Mira». De las sombras al fondo de la caverna emergió una figura que heló la sangre de Mariana. Era extremadamente alta y delgada, con brazos y piernas demasiado largos para ser humanos. Su piel parecía corteza de árbol, agrietada y oscura, y donde debería estar su rostro solo había una masa de pequeñas ramas retorcidas que se movían como tentáculos. Era la misma silueta que Mariana creyó ver en el bosque. La criatura se acercó al altar y extendió una mano esquelética hacia don Esteban. Miguel se arrodilló ante ella. «Aceptamos tu llamado y te ofrecemos este tributo, guardián del bosque», dijo en español. «A cambio, pedimos tu protección para nuestro pueblo». Un grito ahogado escapó de la garganta de Lucía. La criatura giró lo que parecía ser su cabeza hacia donde estaban escondidas. No tenía ojos visibles, pero Mariana sintió su mirada penetrante. «¡Corran!», gritó, empujando a Lucía hacia el túnel. Detrás de ella se escucharon gritos y el sonido de pasos apresurados. Corrieron desesperadamente por el túnel, tropezando en la oscuridad. Al salir de la cueva, el bosque parecía haber cobrado vida. Las ramas se movían sin viento, tratando de atraparlas. «Por aquí», gritó Lucía, tirando de Mariana hacia un sendero apenas visible. Corrieron sin detenerse, perseguidas por sonidos que no parecían humanos ni animales. Finalmente, exhaustas, llegaron al borde del bosque. El pueblo se veía a lo lejos, sus luces como un faro de seguridad. Se detuvieron a recuperar el aliento. Mariana miró hacia atrás, hacia la oscuridad del bosque. «¿Qué demonios era esa cosa?», jadeó. El guardián,
respondió Lucía, temblando. La leyenda dice que es un espíritu antiguo que protege el bosque. Los antiguos pobladores le ofrecían sacrificios para asegurar buenas cosechas y protección. Pensé que esas eran solo supersticiones. Yo también. Lucía se dejó caer al suelo, abrumada. Pero ahora entiendo por qué desapareció mi hermano. No se perdió. Fue una ofrenda. El horror de la realización las golpeó a ambas. Las desapariciones no eran accidentes. Eran sacrificios rituales realizados por los propios habitantes del pueblo. Tenemos que salvar a don Esteban, dijo Mariana, incorporándose. Y tenemos que exponer esto. ¿Crees que alguien nos creerá?, preguntó Lucía con amargura. ¿Qué existe un culto secreto que ofrece personas a un monstruo del bosque? Antes de que Mariana pudiera responder, una voz familiar la sobresaltó. Nadie les creerá, porque nadie saldrá vivo de este pueblo para contarlo. Miguel emergió de entre los árboles, aún vistiendo la túnica ritual. Detrás de él, varios miembros del culto los rodeaban, armados con machetes y antorchas. Lo siento, Mariana, dijo Miguel, y parecía sincero. Te advertí que no te acercaras a la cueva. El guardián te ha elegido como su próxima ofrenda. Te ha estado llamando desde que llegaste. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Mariana, buscando desesperadamente una vía de escape. Por supervivencia. Miguel dio un paso hacia ellas. Hace generaciones, una sequía devastó estas tierras. Nuestros antepasados descubrieron al guardián y pactaron con él. Sacrificios a cambio de protección y prosperidad. ¿Y don Esteban? Porque él estaba enfermo. Terminal. Se ofreció voluntariamente. Miguel extendió una mano hacia Mariana. Ven conmigo ahora, y prometo que será rápido e indoloro. Mariana retrocedió, chocando contra Lucía. ¿Y todos los demás? ¿El hermano de Lucía también se ofreció voluntariamente? Una sombra cruzó el rostro de Miguel. Alejandro descubrió nuestro secreto. Igual que ustedes. De repente, un grito desgarrador proveniente del bosque interrumpió la conversación. No era humano. Era el guardián. Está impaciente, dijo Miguel, su voz temblorosa por primera vez. Si no le llevamos lo que quiere, vendrá por todos nosotros. Como para confirmar sus palabras, los árboles cercanos comenzaron a agitarse violentamente. Entre ellos, Mariana vislumbró la figura alta y desgarbada del guardián, acercándose lentamente. En ese momento, Lucía sacó un encendedor de su bolsillo y lo acercó a la hierba seca que los rodeaba. Mi hermano no está muerto, dijo con voz firme. Y voy a encontrarlo. La hierba prendió rápidamente, creando una barrera de fuego entre ellas y sus perseguidores. El guardián emitió un chillido sobrenatural al ver las llamas. ¡Corre!, gritó Lucía, tirando de Mariana hacia el pueblo. Mientras corrían, Mariana miró hacia atrás una última vez. A través de las llamas, vio a Miguel mirándola fijamente, su expresión una mezcla de rabia y miedo. Y detrás de él, retrocediendo hacia el bosque, la silueta imposible del guardián. Habían escapado por ahora, pero Mariana sabía que esto apenas comenzaba. El bosque de la muerte la había llamado, y no descansaría hasta reclamarla. La luz del amanecer encontró a Mariana y Lucía escondidas en el abandonado almacén de granos a las afueras del pueblo. Habían pasado la noche en vela, sobresaltándose ante cada ruido, temiendo que los miembros del culto las encontraran. Tenemos que irnos de aquí, dijo Mariana, asomándose cautelosamente por una ventana rota. Tomar mi coche y buscar ayuda en la ciudad más cercana. Lucía negó con la cabeza. No puedo irme. No sin saber qué pasó con Alejandro. Lucía, ¿viste lo que pasó anoche? Si tu hermano descubrió lo mismo, exactamente. Miguel dijo que Alejandro descubrió su secreto, no que lo sacrificaron. Los ojos de Lucía brillaban con determinación.
Además, hay algo que no te he contado. He estado recibiendo mensajes. Mariana la miró con sorpresa. ¿Mensajes? ¿De quién? Lucía sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno desgastado. Empezaron a aparecer hace unos meses. Pequeñas notas dejadas en mi ventana durante la noche. Siempre con la misma letra. La letra de Alejandro. Abrió el cuaderno y mostró a Mariana varias notas escritas en una caligrafía apretada y nerviosa. La más reciente decía simplemente: la cueva tiene 2 entradas. Busca el árbol marcado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Mariana, examinando las notas. Porque pensé que me creerías loca. Que pensarías que yo misma las escribí, negándome a aceptar su muerte. Lucía cerró el cuaderno. Pero después de lo que vimos anoche, sé que hay cosas en este bosque que desafían toda explicación. Mariana asintió lentamente. Después de presenciar al guardián, ya no podía descartar nada. ¿Qué árbol marcado? Hay miles de árboles en ese bosque. Creo que se refiere a un árbol específico que Alejandro mencionó en sus notas de campo. Un roble antiguo con una marca que parecía un ojo tallado en el tronco. Lo fotografió semanas antes de desaparecer. Un plan comenzó a formarse en la mente de Mariana. Necesitamos más información sobre este guardián y el culto. Y sé quién puede tenerla. Esperaron hasta que el pueblo despertó y la actividad normal comenzó en las calles. Disfrazadas con prendas que encontraron en el almacén, se dirigieron a la casa de Doña Carmen. La anciana las recibió como si las estuviera esperando. Sabía que volverían, dijo, haciéndolas pasar. El bosque las ha marcado a ambas. Usted sabía lo del culto, acusó Mariana. ¿Por qué no me advirtió claramente? Porque hay oídos en todas partes, niña. La anciana cerró la puerta y las ventanas. Y porque necesitaba saber si eras lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad. ¿Qué es exactamente el guardián?, preguntó Lucía. Doña Carmen se sentó frente al fuego, su rostro arrugado iluminado por las llamas. Los huicholes lo llamaban Tatei Matinieri, el espíritu del bosque. Existía en armonía con los antiguos, que lo veneraban pero nunca le temían. La anciana arrojó hierbas al fuego, que crepitó con llamas azules. Pero cuando llegaron los conquistadores y luego los misioneros, intentaron destruir las creencias antiguas. El guardián fue herido, corrompido por el miedo y el odio. ¿Y los sacrificios?, preguntó Mariana. Comenzaron durante la gran sequía de 1879. El pueblo estaba muriendo. Un chamán desesperado ofreció su propia vida al guardián a cambio de lluvia. Doña Carmen miró directamente a Mariana. La lluvia llegó esa misma noche. Y así nació el pacto. ¿Y usted forma parte de este culto?, Mariana no pudo evitar el tono acusatorio. No, niña. Yo sigo el camino antiguo. El verdadero. El guardián no necesita sangre, eso es una perversión nacida del miedo. La anciana tomó las manos de Lucía. Tu hermano lo entendió. Por eso sigue vivo. Lucía ahogó un grito. ¿Está vivo? ¿Dónde? En el corazón del bosque. El guardián lo mantiene prisionero, pero no como víctima, sino como estudiante. Alejandro posee un don raro, puede escuchar a los árboles, como los antiguos chamanes. Mariana procesaba esta información, tratando de separar la superstición de los hechos. ¿Y el árbol marcado? ¿La segunda entrada a la cueva? Doña Carmen sonrió, revelando sus dientes amarillentos. La cueva es más antigua que el bosque mismo. Tiene muchos túneles, algunos tan viejos que se han fusionado con las raíces de los árboles. Se levantó con dificultad y sacó de un baúl un mapa dibujado a mano en piel curtida. Este mapa tiene 200 años. Muestra los túneles como eran entonces. El mapa mostraba una red intrincada de túneles bajo el bosque,
como las raíces de un árbol gigantesco que se extendían en todas direcciones. Un punto marcado con un símbolo que parecía un ojo llamó la atención de Mariana. ¿Es este el árbol marcado? Doña Carmen asintió. El árbol del vigilante. Es tan antiguo como el bosque mismo. Sus raíces llegan hasta las profundidades de la tierra, conectando con la cueva principal. La anciana señaló un túnel que partía desde ese punto. Este pasaje lleva a una cámara que el culto desconoce. El santuario original del guardián, antes de que fuera corrompido. ¿Y cree que Alejandro está allí?, preguntó Lucía, su voz temblando de esperanza. Si ha sobrevivido, es el único lugar donde estaría a salvo del culto. Mariana estudió el mapa, memorizando las rutas. ¿Cómo llegamos al árbol sin que nos vean? Hay un sendero antiguo que los del culto evitan. Creen que está maldito. Doña Carmen dibujó la ruta en el mapa con un trozo de carbón. Pero deben ir al anochecer. Durante el día, Miguel y sus seguidores estarán buscándolas por todo el bosque. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Mariana, aún desconfiada. Los ojos negros de la anciana se clavaron en los suyos. Porque el verdadero guardián está muriendo, consumido por la corrupción de los sacrificios. Y si muere, el bosque morirá con él. Y luego, el pueblo. Tomó un pequeño saquito de cuero y se lo entregó a Mariana. Lleven esto. Hierbas sagradas. Su aroma confundirá al falso guardián si las encuentra. Mientras esperaban el anochecer escondidas en el desván de Doña Carmen, Mariana revisó su equipo, la grabadora, una linterna potente, el mapa, el saquito de hierbas, y un cuchillo que la anciana les había dado, por si acaso. Lucía permanecía en silencio, mirando por una pequeña ventana hacia el bosque. ¿En qué piensas?, preguntó Mariana. En Alejandro. En lo que debe haber sufrido estos 2 años, solo en ese bosque. Lucía se volvió hacia ella. ¿Y si Doña Carmen está equivocada? ¿Y si solo encontramos su cadáver? Mariana se acercó y tomó su mano. Entonces al menos tendrás respuestas. Y podremos exponer lo que está pasando aquí. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. Doña Carmen subió al desván con 2 tazas humeantes. Beban esto. Les dará fuerza y agudizará sus sentidos. El brebaje sabía amargo pero dejó una sensación de calidez y claridad mental. Cuando la oscuridad finalmente cayó sobre el pueblo, salieron por la parte trasera de la casa y se internaron en un huerto de árboles frutales que lindaba con el bosque. Recuerden, susurró Doña Carmen. No importa lo que escuchen, no se desvíen del sendero que les marqué. Y si ven al guardián, no corran. Quédense inmóviles y reciten las palabras que les enseñé. Mariana asintió, repitiendo mentalmente la frase en lengua huichol que la anciana les había hecho memorizar, Tatei Matinieri, Nibata Menek, que según ella significaba, espíritu del bosque, vengo en paz. Se adentraron en el bosque, siguiendo el sendero casi invisible que Doña Carmen les había indicado. La noche era clara, con una luna menguante que proporcionaba suficiente luz para avanzar sin usar la linterna, lo cual agradecieron, pues no querían atraer atención indeseada. El bosque parecía diferente esa noche. Más silencioso, como si contuviera la respiración. No se oía ni el ulular de un búho ni el zumbido de los insectos. Solo el crujir ocasional de sus propios pasos sobre hojas secas. Después de casi 1 hora de caminata, Lucía se detuvo abruptamente. Mira, susurró, señalando hacia adelante. A unos 50 metros, en un pequeño claro iluminado por la luna, se alzaba un roble enorme, mucho más grande que cualquier otro árbol del bosque. Su tronco retorcido parecía contorsionarse en formas casi humanas, y en el centro, a la altura de los ojos, había una marca que efectivamente parecía un ojo tallado en la corteza. El árbol del vigilante, murmuró Mariana. Se acercaron cautelosamente. Al llegar al pie del árbol, Mariana notó que la marca no estaba tallada, sino que era una formación natural de la corteza,
lo que la hacía aún más inquietante. Según el mapa, debe haber una entrada cerca de las raíces, en el lado norte, dijo, consultando el pergamino a la luz tenue de su linterna. Rodearon el árbol y, efectivamente, entre dos raíces enormes que sobresalían del suelo, encontraron una abertura apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona agachada. Yo iré primero, se ofreció Mariana, encendiendo la linterna. La abertura daba a un túnel estrecho que descendía en pendiente suave. Las paredes estaban formadas por una mezcla de tierra compacta y raíces gruesas que se entrelazaban como venas. El aire era húmedo y olía a tierra mojada y a algo más, algo dulce y antiguo. Avanzaron en silencio, agachadas para evitar golpearse con las raíces que colgaban del techo. El túnel se ensanchaba gradualmente, hasta que pudieron caminar erguidas. Las paredes ahora mostraban los mismos símbolos que habían visto en la otra entrada de la cueva, pero estos parecían más antiguos, casi fusionados con la roca. De repente, Lucía se detuvo y agarró el brazo de Mariana. ¿Escuchaste eso? Mariana apagó la linterna y ambas contuvieron la respiración. Al principio, solo escucharon el goteo distante del agua. Pero luego, llegó a sus oídos, una voz, débil pero clara, cantando en un idioma que no reconocieron. «Viene de más adelante», susurró Lucía, y había esperanza en su voz. Creo que es Alejandro». Siguieron el sonido, ahora con renovada determinación. El túnel desembocó en una cámara circular mucho más pequeña que la que habían visto durante el ritual. En el centro había una pequeña fuente natural donde el agua brotaba de la roca, formando un estanque cristalino. La cámara estaba iluminada por hongos fosforescentes que crecían en las paredes, bañando todo en una luz azulada y etérea. Y allí, sentado junto al estanque, estaba un hombre. Su ropa estaba hecha jirones, su cabello y barba crecidos le daban un aspecto salvaje, pero cuando levantó la mirada, Mariana reconoció los mismos ojos intensos de Lucía. «Alejandro», exclamó Lucía, corriendo hacia él. El hombre se puso de pie, sorprendido y cauteloso al principio, pero cuando reconoció a su hermana, su rostro se transformó con una sonrisa de incredulidad y alegría. «¿Lucía? ¿Eres tú realmente?». Su voz sonaba ronca, como si llevara tiempo sin usarla. Se abrazaron con fuerza, Lucía sollozando contra el pecho de su hermano. Mariana observaba la escena, conmovida pero alerta, consciente de que aún no estaban a salvo. Cuando finalmente se separaron, Alejandro miró a Mariana con curiosidad. «¿Quién es tu amiga?». «Mariana Vega, periodista», se presentó ella. «Vine a investigar las desapariciones en el bosque y terminé descubriendo mucho más de lo que esperaba». «El culto», dijo Alejandro, y no era una pregunta. «¿Los has visto?». Mariana asintió. «¿Y al guardián?». Alejandro se tensó visiblemente. «No es el verdadero guardián. Es una manifestación de la corrupción, alimentada por los sacrificios». Señaló hacia el estanque. «El verdadero espíritu del bosque reside aquí, cada vez más débil». Mariana y Lucía se acercaron al agua. Al principio, solo vieron sus propios reflejos. Pero luego, el agua pareció cobrar vida, formando patrones que recordaban a un rostro sereno hecho de luz y sombras. «Ha estado protegiéndome», continuó Alejandro. «Me mostró este lugar cuando el culto me perseguía. He estado aprendiendo de él, tratando de entender cómo revertir el daño». «¿Por qué no escapaste?», preguntó Lucía. «Te he estado buscando desesperadamente. No podía irme». Alejandro señaló hacia las paredes de la cueva, donde Mariana notó por primera vez una serie de dibujos y anotaciones. «El falso guardián se ha vuelto demasiado poderoso. Si me iba, encontraría este lugar y destruiría al verdadero espíritu. Y sin él, el bosque moriría». «Te dejé notas», dijo Lucía. «¿Cómo?». «Hay pasajes que conectan con el pueblo. Salía por las noches, cuando el culto realizaba sus rituales. Era el único momento seguro». Miró a Mariana.
Y ahora te han elegido a ti como su próxima ofrenda. Mariana sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Porque el verdadero guardián también te ha elegido. ¿Cómo me eligió a mí? Alejandro se acercó al estanque y sumergió su mano en el agua, que brilló con más intensidad. Puedes escuchar a los árboles, ¿verdad? Te han estado llamando desde que llegaste. Mariana quiso negarlo, pero sabía que era cierto. Los susurros en el bosque, su nombre en el viento, no era amenazante como había pensado, sino una llamada de auxilio. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Alejandro iba a responder cuando un ruido sordo resonó por el túnel. Parecían pasos, muchos pasos, acercándose. Nos han encontrado, dijo, su rostro palideciendo. El culto. Deben haber seguido su rastro. Mariana recordó las hierbas de doña Carmen y sacó el saquito. Esto debía confundir al falso guardián. Y lo habría hecho, dijo Alejandro. Pero Miguel no es solo el líder del culto. Es el conducto humano del falso guardián. Su conexión con él le permite sentir perturbaciones en el bosque. El ruido de pasos se acercaba. Alejandro miró desesperadamente a su alrededor y luego al estanque. Solo hay una forma de detenerlos. Se volvió hacia Mariana. El verdadero guardián necesita un nuevo conducto, alguien que pueda restaurar el equilibrio. Me eligió a mí, pero soy demasiado débil después de estos años. Te necesita a ti. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Mariana, sintiendo que no tenía otra opción. Sumergirte en el estanque. Aceptar la conexión. Alejandro la miró intensamente. Pero debo advertirte, una vez que te conectes con el guardián, una parte de ti siempre pertenecerá al bosque. Los pasos estaban ya muy cerca. Mariana miró a Lucía, que asintió levemente, y luego al estanque cristalino. Lo haré. Se arrodilló junto al agua y, tras una última respiración profunda, sumergió su rostro en el estanque. El mundo a su alrededor desapareció. En su lugar, vio el bosque como nunca antes, cada árbol, cada hoja, cada criatura conectada en una red viviente de energía. Y en el centro de todo, una presencia antigua y sabia que la envolvió como en un abrazo. Tatei Matinieri, pensó Mariana, y sintió la respuesta del espíritu resonando dentro de ella. Cuando emergió del agua, sus ojos brillaban con una luz interior. Se puso de pie justo cuando Miguel y varios miembros del culto irrumpían en la cámara. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo Miguel a Alejandro, antes de notar el cambio en Mariana. ¿Qué has hecho? Mariana sintió el poder fluyendo a través de ella, conectándola con cada árbol del bosque. Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, respondió, y su voz parecía entrelazarse con otra más antigua y profunda. Miguel dio un paso atrás, reconociendo la presencia del verdadero guardián en ella. Su rostro se contorsionó de rabia y miedo. «Deténganla», ordenó a sus seguidores. Pero antes de que pudieran moverse, el suelo de la caverna comenzó a temblar. De las paredes brotaron raíces que se movían como serpientes, envolviendo a los miembros del culto. No para lastimarlos, sino para inmovilizarlos. Miguel quedó libre, enfrentando a Mariana. Sus ojos comenzaron a cambiar, volviéndose negros como pozos sin fondo, y su cuerpo se contorsionó, creciendo y alargándose de forma antinatural. «El bosque es mío», dijo con una voz que ya no era humana. «Estos sacrificios me pertenecen». Mariana sintió el miedo tratando de apoderarse de ella, pero la presencia del guardián la mantuvo firme. «Este bosque no te pertenece», respondió. «Nunca lo hizo». Y así, en las profundidades de la tierra, dos manifestaciones del mismo espíritu se enfrentaron en una batalla que determinaría el destino del bosque de la muerte y de todos los que vivían bajo su sombra. La transformación de Miguel se completó ante los ojos horrorizados de todos los presentes. Su cuerpo se había estirado hasta alcanzar casi 3 metros de altura, su piel adquiriendo la textura de corteza vieja y agrietada.
Donde antes estaba su rostro, ahora se agitaba una masa de ramas finas que se retorcían como tentáculos buscando aire. Era la misma criatura que habían visto en el ritual, el falso guardián. «Has cometido un grave error, periodista», dijo la criatura con una voz que parecía el crujir de árboles en una tormenta. «Este bosque ha prosperado con sangre durante generaciones. ¿Crees que puedes cambiar eso en una noche?» Mariana sentía el poder del verdadero guardián fluyendo a través de ella, pero también percibía su debilidad. Décadas de rituales corruptos habían drenado su fuerza, canalizándola hacia esta perversión que tenía delante. «No soy yo quien cambiará las cosas», respondió Mariana, su voz entremezclada con tonos más profundos y antiguos. «Es el bosque mismo quien rechaza lo que has hecho con él». A su alrededor, las raíces que emergían de las paredes se movían con más vigor, respondiendo a sus emociones. Alejandro se colocó junto a ella, mientras Lucía permanecía un paso atrás, sosteniendo el cuchillo que doña Carmen les había dado. El falso guardián emitió un sonido que podría haber sido una risa. «¿El bosque me rechaza? Yo soy el bosque». Extendió sus brazos deformes, y las raíces que sujetaban a sus seguidores se aflojaron. «Pregúntales a ellos quién ha mantenido a este pueblo próspero y seguro». Los miembros del culto, liberados parcialmente, miraban la escena con una mezcla de miedo y devoción. Mariana reconoció entre ellos a varios habitantes del pueblo, el panadero, la maestra de la escuela, incluso el jefe de policía local. «Les has mentido», dijo Mariana, dirigiéndose tanto al falso guardián como a sus seguidores. «Les has hecho creer que necesitan sacrificar vidas para prosperar, cuando el verdadero espíritu del bosque solo pide respeto y armonía». «¿Y qué sabe una forastera sobre nuestras tradiciones?», espetó una mujer del culto. «Mi familia ha servido al guardián por 5 generaciones. Nuestras cosechas son abundantes, nuestros niños sanos». «A costa de inocentes», intervino Alejandro. «Personas que vinieron aquí sin saber que serían sacrificadas para mantener vuestra ilusión de prosperidad». El falso guardián dio un paso hacia ellos, y el suelo tembló bajo su peso. «Suficiente charla. La periodista será mi ofrenda esta noche, y tú, biólogo, pagarás por tu traición». Lanzó uno de sus brazos alargados hacia Mariana, pero las raíces emergieron del suelo formando una barrera protectora. Mariana sintió el impacto a través de su conexión con el guardián, como un dolor sordo en todo su cuerpo. «Necesitamos salir de aquí», gritó Lucía. «No podemos enfrentarlo en su territorio». Alejandro asintió y señaló hacia un túnel lateral que Mariana no había notado antes. «Por allí. Lleva al corazón del bosque». Mientras el falso guardián luchaba contra las raíces que lo contenían, los 3 corrieron hacia el túnel. Detrás de ellos, escucharon los gritos de los cultistas y el rugido furioso de la criatura. El túnel ascendía bruscamente, obligándolos a trepar más que a correr. Mariana sentía cada vez más fuerte la conexión con el bosque, como si cada paso la acercara al núcleo de su poder. «¿Qué es el corazón del bosque?», preguntó entre jadeos. «El lugar donde todo comenzó», respondió Alejandro. «El primer árbol, del que nació todo el bosque. Es donde el verdadero guardián es más fuerte». Emergieron en medio de un claro perfecto, donde se alzaba un árbol colosal que hacía parecer pequeño al árbol del vigilante. Era un ahuehuete, un sabino milenario, con un tronco tan ancho que habrían sido necesarias 20 personas tomadas de las manos para rodearlo. Sus ramas se extendían como un dosel protector sobre el claro, y sus raíces sobresalían del suelo formando patrones que recordaban a antiguos símbolos. Mariana sintió una oleada de poder al acercarse al árbol. Puso su mano sobre la corteza y una sensación de paz la invadió momentáneamente. «Aquí es donde debemos hacer frente al falso guardián», dijo, con una certeza que venía de la entidad que ahora compartía su conciencia. «En este lugar, su poder se debilita». «¿Cómo lo derrotamos?», preguntó Lucía, mirando nerviosamente hacia el túnel por donde habían salido. Antes de que Mariana pudiera responder, el suelo comenzó a temblar.
del túnel emergió el falso guardián, seguido por sus acólitos. Su forma parecía menos estable aquí, como si le costara mantener su manifestación tan cerca del árbol sagrado. «Este lugar ya no te pertenece», gruñó la criatura. «Hace tiempo que el viejo espíritu se debilitó. Yo soy el nuevo orden». «Te equivocas», respondió Mariana, y dio un paso adelante. «Solo eres un parásito, alimentándote del miedo y la ignorancia». El falso guardián rugió y se lanzó hacia ella. Mariana, por instinto, levantó las manos. De la tierra brotaron raíces que formaron una barrera, pero la criatura la atravesó con fuerza sobrehumana, golpeándola y lanzándola contra el tronco del árbol milenario. El impacto fue brutal, pero en lugar de dolor, Mariana sintió una fusión más profunda con el guardián. Al tocar el árbol, visiones inundaron su mente, vio el bosque como era hace siglos, vio a los primeros habitantes viviendo en armonía con él, vio el momento en que el miedo y la codicia comenzaron a corromper esa relación, dando origen al falso guardián. Y vio cómo detenerlo. Se incorporó lentamente, mientras Alejandro y Lucía trataban de distraer a la criatura. Los miembros del culto permanecían al borde del claro, indecisos, notando por primera vez la debilidad de su líder en este lugar sagrado. «Necesito vuestra ayuda», dijo Mariana a los hermanos. «Tenemos que formar un círculo alrededor del árbol, los tres». Se colocaron estratégicamente, formando un triángulo perfecto alrededor del ahuehuete. Mariana puso sus manos sobre la corteza y sintió cómo el poder fluía a través de ella hacia Alejandro y Lucía, conectándolos en un circuito de energía. El falso guardián sintió lo que estaban haciendo y se abalanzó hacia ellos, pero una barrera invisible lo detuvo. Rugió de frustración y comenzó a golpear la barrera con sus extremidades deformes. «Deténganlos», ordenó a sus seguidores. «Rompan el círculo». Los cultistas avanzaron dubitativamente. Uno de ellos, el jefe de policía, sacó una pistola y apuntó hacia Lucía. «Lo siento, muchacha», dijo. «Pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora». Antes de que pudiera disparar, una voz familiar resonó en el claro: «Baja esa arma, Héctor Mendoza». Doña Carmen emergió de entre los árboles, apoyada en un bastón tallado con símbolos antiguos. A pesar de su edad, su presencia imponía respeto. «Todos ustedes han sido engañados», continuó la anciana, dirigiéndose a los cultistas. «Lo que sirven no es el espíritu del bosque, sino una corrupción nacida de vuestro propio miedo». «¿Y qué sabes tú, vieja?», espetó el falso guardián, aunque Mariana notó un temblor en su voz. «Sé que antes de que existiera tu culto, este pueblo vivía en armonía con el bosque». Doña Carmen se acercó cojeando. «Sé que mis ancestros no derramaban sangre para obtener favores, sino que ofrecían respeto y cuidado». Sus palabras parecieron afectar a algunos cultistas, que intercambiaron miradas inciertas. «No la escuchen», rugió el falso guardián. «Es una hereje». Pero la duda ya se había sembrado. Una mujer del culto dio un paso atrás, seguida por otros. El jefe de policía bajó lentamente su arma. Aprovechando la distracción, Mariana intensificó su conexión con el árbol. A través de ella, el verdadero guardián comenzó a manifestarse. Una luz suave emanó del tronco, formando gradualmente una figura etérea que recordaba vagamente a un ser humano hecho de luz y fragmentos de hojas y corteza. A diferencia del falso guardián, su presencia transmitía serenidad y sabiduría. Los cultistas retrocedieron, asombrados y temerosos ante esta manifestación. «Tatei Matinieri», murmuró doña Carmen, inclinando la cabeza con respeto. El falso guardián emitió un chillido de rabia y desesperación. Su forma comenzó a desestabilizarse, partes de su cuerpo disolviéndose como corteza podrida. «No. Me pertenecen. El bosque me pertenece». Su voz sonaba cada vez menos sobrehumana y más como la de Miguel. El verdadero guardián avanzó hacia su contraparte corrupta. No hubo lucha física, simplemente extendió una mano luminosa y tocó el centro de la criatura. Un destello de luz cegadora inundó el claro,
y cuando pudieron ver de nuevo, Miguel yacía en el suelo, inconsciente pero humano nuevamente. Del falso guardián no quedaba rastro visible. Mariana sintió como el poder que la había sostenido comenzaba a retirarse, dejándola exhausta pero lúcida. El verdadero guardián se volvió hacia ella, y aunque no tenía un rostro definido, percibió su gratitud. El equilibrio debe ser restaurado, escuchó en su mente una voz que parecía compuesta de miles de susurros. El bosque y el pueblo deben recordar el antiguo pacto. ¿Cómo?, preguntó Mariana en voz alta. Tú serás mi voz. Tú contarás la verdadera historia. La figura luminosa comenzó a desvanecerse, reintegrándose al árbol milenario. Mariana sintió que algo permanecía dentro de ella, no una posesión, sino una conexión, un vínculo que sabía que nunca se rompería completamente. Los cultistas miraban la escena con una mezcla de asombro y vergüenza. Algunos se arrodillaron, otros simplemente bajaron la cabeza. El jefe de policía se acercó a doña Carmen. ¿Qué hemos hecho?, preguntó, su voz quebrada. Lo que creíais necesario, respondió la anciana sin dureza. Pero ahora conocéis la verdad. Es tiempo de sanar las heridas. Mariana se acercó a Alejandro y Lucía, que la miraban con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Lucía. Mariana asintió lentamente. Diferente, pero bien. Miró a Miguel, que comenzaba a recuperar la conciencia. ¿Qué pasará con él? Justicia, pero también compasión, dijo Alejandro. Él también fue una víctima, en cierto modo. El falso guardián lo eligió cuando era joven y vulnerable, después de perder a sus padres. Miguel se incorporó, desorientado y confundido. Sus ojos, ahora normales, recorrieron el claro hasta fijarse en Mariana. ¿Qué he hecho?, murmuró, y había verdadero horror en su voz. Mariana comprendió entonces que Miguel había estado tan poseído como ella, pero por una entidad corrupta que había distorsionado su mente durante años. El amanecer comenzaba a filtrarse entre las ramas del ahuehuete, bañando el claro con una luz dorada. Los primeros pájaros cantaban, y el bosque parecía respirar con renovada vitalidad. Doña Carmen se acercó a Mariana y puso una mano arrugada sobre su hombro. El bosque te ha elegido como su cronista, dijo. Tu historia revelará la verdad, no solo sobre lo que ha pasado aquí, sino sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. Mariana asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad. ¿Y qué pasará con el pueblo? Aprenderán de nuevo el verdadero camino, respondió la anciana. Recordarán que la prosperidad no viene del miedo y el sacrificio, sino del respeto y la armonía. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el bosque de la muerte que quizás ahora merecería un nuevo nombre, Mariana supo que su vida había cambiado para siempre. La historia que había venido a buscar era mucho más profunda y trascendental de lo que jamás habría imaginado. Y mientras el viento susurraba entre las hojas, ya no escuchaba una llamada siniestra, sino una canción antigua y sabia que hablaba de renovación y esperanza. 3 días después de la confrontación en el corazón del bosque, San Cristóbal de las Sombras parecía un pueblo diferente. La tensión que Mariana había percibido a su llegada se había transformado en una mezcla de confusión, vergüenza y, en algunos casos, esperanza cautelosa. En la pequeña clínica del pueblo, Miguel permanecía bajo vigilancia médica. No por heridas físicas, sino por el profundo trauma psicológico de haber sido, durante años, el conducto de una entidad corrupta. Mariana lo visitaba diariamente, tratando de entender mejor lo que había ocurrido. Comenzó cuando tenía 16 años, explicó Miguel durante una de estas visitas, su voz apagada y sus ojos fijos en algún punto distante. Después del accidente que mató a mis padres, me adentré en el bosque buscando, no sé, paz, respuestas, quizás un propósito. Encontré la cueva por casualidad, o eso creí entonces. Miguel hizo una pausa, pasándose una mano temblorosa por el rostro demacrado. Ahora entiendo que fui atraído deliberadamente. El falso guardián necesitaba un nuevo conducto. El anterior,
don Tomás, estaba muriendo de cáncer. Miró a Mariana directamente por primera vez. Al principio, sentí que había encontrado algo maravilloso. Poder. Conocimiento. Una conexión con algo más grande que yo. No me di cuenta de que estaba siendo consumido lentamente. ¿Cuándo comenzaste a liderar el culto?, preguntó Mariana, grabando la conversación con el consentimiento de Miguel. A los 20 años. Don Tomás me presentó a los demás como su sucesor elegido. Me enseñó los rituales, las tradiciones. Su voz se quebró. Me convencí de que los sacrificios eran necesarios, que servíamos a un propósito mayor. Cada vez que dudaba, el guardián, la cosa dentro de mí, intensificaba su control. Mariana sentía una profunda compasión por Miguel, reconociendo que había sido tanto perpetrador como víctima. Su conexión con el verdadero guardián le permitía percibir los residuos de oscuridad que aún acechaban en los rincones de la mente de Miguel, como sombras que se desvanecían lentamente ante la luz. ¿Qué recuerdas de las personas que desaparecieron?, preguntó con delicadeza. Miguel cerró los ojos, y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Todo. Recuerdo cada rostro, cada nombre. 15 almas en 5 años. Abrió los ojos, ahora enrojecidos. Lo peor es que una parte de mí sabía que estaba mal, pero esa voz, esa presencia, siempre encontraba justificaciones. Un sacrificio por el bien de muchos. Es el orden natural. El bosque exige equilibrio. ¿Y Alejandro? ¿Por qué sobrevivió? Porque el verdadero guardián lo protegió. Miguel se incorporó ligeramente. Cuando lo llevamos a la cueva para el ritual, algo interfirió. Una luz, una presencia que no había sentido antes. El falso guardián se enfureció, pero no pudo tocarlo. Alejandro escapó en la confusión, y aunque lo buscamos durante semanas, nunca lo encontramos. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Alejandro y Lucía trabajaban con doña Carmen y algunos exmiembros del culto para documentar y desmantelar los aspectos más oscuros de los rituales. En la casa de la anciana, habían extendido sobre la mesa mapas antiguos del bosque y cuadernos llenos de anotaciones. Estos símbolos aparecen en toda la cueva, señaló Alejandro, mostrando a Lucía unos dibujos en su cuaderno de campo. Pero su significado ha sido distorsionado con el tiempo. No representan sacrificio, sino comunión. Doña Carmen asintió, sus ojos negros brillando con aprobación. Los antiguos no tomaban del bosque sin dar algo a cambio, pero lo que ofrecían era respeto, cuidado y protección. La anciana señaló un símbolo particular. Este, por ejemplo, representa el ciclo de la vida. Fue pervertido para justificar la muerte, cuando en realidad celebra la renovación. Lucía, que había estado comparando los dibujos con un libro antiguo de mitología huichol, levantó la mirada. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo los rituales se volvieron sangrientos? Doña Carmen suspiró profundamente. La semilla se plantó durante la colonización, cuando nuestros ancestros fueron forzados a ocultar sus creencias. El miedo y la persecución corrompieron lo que una vez fue puro. Pero la verdadera perversión comenzó durante la gran sequía de 1879. Se levantó con dificultad y sacó de un baúl un diario amarillento. Este perteneció a mi tatarabuela, que fue testigo de todo. Mientras los hermanos examinaban el diario, Mariana regresaba de la clínica, su mente procesando todo lo que Miguel le había revelado. Al pasar por la plaza central, notó que los habitantes la miraban de manera diferente. No con la desconfianza inicial, sino con una mezcla de respeto y temor reverencial. Algunos incluso inclinaban ligeramente la cabeza a su paso, un gesto que la incomodaba profundamente. No soy una diosa ni una santa, pensaba. Solo una periodista que se encontró en medio de algo que la sobrepasa. Sin embargo, no podía negar que algo había cambiado en ella. Su conexión con el bosque persistía, menos intensa que durante la confrontación, pero innegablemente presente. A veces, cuando cerraba los ojos,
podía sentir la vida pulsando en cada árbol, en cada planta. Y por las noches, soñaba con lugares del bosque que nunca había visitado, con tiempos antiguos que nunca había conocido. Al llegar a la casa de doña Carmen, encontró a Alejandro y Lucía absortos en la lectura del diario. «Esto explica mucho», dijo Alejandro al verla entrar. Según este diario, durante la sequía, un chamán llamado Mateo Reyes, el antepasado de Miguel, interrumpió doña Carmen. «Exacto. Mateo había estudiado magia oscura con un brujo de Zacatecas. Cuando la sequía amenazaba con destruir el pueblo, realizó un ritual prohibido en la cueva, ofreciendo su propia sangre para invocar al espíritu del bosque». Alejandro pasó la página con cuidado. Pero lo que respondió no fue el verdadero guardián, sino algo más. Algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. «La lluvia llegó esa noche», continuó Lucía. «El pueblo lo vio como un milagro, una confirmación de que el sacrificio había funcionado. Mateo se convirtió en una especie de líder espiritual, y comenzó a enseñar que solo a través del sacrificio podían asegurar la prosperidad. Con el tiempo, el sacrificio de sangre propia evolucionó a sacrificios humanos completos», concluyó Alejandro. «Primero voluntarios terminales o muy ancianos, luego, seleccionados por el guardián, y finalmente, forasteros que nadie echaría de menos». Mariana se sentó, abrumada por la magnitud de la historia que estaba descubriendo. «Todo esto debe ser documentado», dijo. «No solo para exponer lo que ha pasado aquí, sino para asegurar que nunca se repita». «¿Y qué pasará con Miguel y los demás implicados?», preguntó Lucía. «Técnicamente, son responsables de múltiples homicidios». Era una pregunta compleja que había estado rondando en la mente de todos. El jefe de policía, él mismo un exmiembro del culto, había confesado todo a sus superiores estatales, pero la situación era sin precedentes. ¿Cómo juzgar a personas que actuaron bajo la influencia de algo que la mayoría de las autoridades consideraría una superstición? «La justicia debe prevalecer», dijo Mariana después de un momento. «Pero también la verdad completa. No puedo explicar científicamente lo que ocurrió en ese bosque, pero sé lo que vi y sentí. Y sé que Miguel y muchos otros fueron víctimas tanto como perpetradores». Doña Carmen asintió con aprobación. «Sabiduría, no venganza. Eso es lo que el verdadero guardián busca». Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para su primera asamblea comunitaria en décadas, Mariana sintió un impulso inexplicable de visitar el bosque. A pesar de las advertencias de Alejandro sobre que aún era pronto, se encontró caminando por el sendero que llevaba al árbol del vigilante. El bosque parecía diferente ahora. Menos amenazante, más vivo. Los sonidos nocturnos, búhos, insectos, el viento entre las hojas, formaban una sinfonía natural que resultaba casi musical. Y aunque la oscuridad era profunda, Mariana descubrió que podía ver con una claridad que no era enteramente humana. Al llegar al árbol marcado, se detuvo y puso una mano sobre la corteza. Inmediatamente, sintió una conexión, como si el árbol la reconociera. «¿Has venido?», escuchó en su mente, la voz del guardián tan clara como si estuviera a su lado. «Tengo preguntas», dijo Mariana en voz alta, aunque sabía que no era necesario. «Y yo respuestas, aunque quizás no las que esperas. ¿Qué pasará ahora con el bosque? ¿Con el pueblo? Sanación. Lenta, como el crecimiento de un árbol, pero constante. La corrupción ha sido contenida, pero no eliminada completamente. Permanecerá como una advertencia. ¿Y Miguel? ¿Los demás involucrados? Cada uno deberá encontrar su propio camino hacia la redención. Algunos lo lograrán. Otros no. El libre albedrío es tanto un don como una carga». Mariana respiró profundamente, formulando la pregunta que más le inquietaba. ¿Y yo? ¿Qué significa esta conexión que siento? Soy, como era Miguel. Sintió algo parecido a una risa gentil en su mente. «No, Mariana Vega. Tú eres una guardiana, no un conducto. Un puente,
no un recipiente. Tu humanidad permanece intacta, enriquecida por la sabiduría del bosque, no disminuida por ella. ¿Qué debo hacer? Contar la historia. Toda la historia. El bien y el mal, la luz y la sombra. Y luego, cuando estés lista, regresar. Porque este bosque será siempre parte de ti, como tú eres ahora parte de él. La presencia se desvaneció gradualmente, dejando a Mariana con una sensación de paz y propósito renovado. Mientras regresaba al pueblo, donde las luces de la asamblea comunitaria brillaban en la distancia, comprendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La historia del bosque de la muerte no había terminado. En muchos sentidos, apenas estaba empezando a ser contada correctamente. Y ella sería quien la contaría. La sala comunal del pueblo estaba abarrotada. Prácticamente todos los habitantes de San Cristóbal de las Sombras se habían reunido para la asamblea, junto con oficiales estatales y periodistas que habían llegado tras las primeras noticias filtradas sobre los acontecimientos. El ambiente era tenso, cargado de emociones contradictorias, vergüenza, indignación, incredulidad y, en algunos, un cauteloso alivio por el fin de un secreto largamente guardado. Mariana observaba desde un rincón, prefiriendo mantenerse al margen mientras el alcalde, un hombre de mediana edad que había estado sorprendentemente ausente durante toda la crisis, trataba de mantener el orden. A su lado, Alejandro y Lucía permanecían en silencio, sus rostros solemnes. Entiendo la gravedad de lo que se ha revelado, decía el alcalde, su voz apenas audible sobre el murmullo constante. Pero debemos proceder con calma y transparencia. Las autoridades estatales investigarán cada aspecto de este asunto. ¿Asunto?, interrumpió una mujer, poniéndose de pie. Mi hijo desapareció hace 3 años. Me dijeron que se había ido a buscar trabajo a la ciudad. ¿Y ahora me entero de que fue sacrificado por mis propios vecinos? Un clamor de voces se alzó. Acusaciones, defensas, negaciones. La fractura en la comunidad era profunda y dolorosa. El fiscal estatal, un hombre de aspecto severo, tomó el micrófono. Hasta ahora, tenemos confesiones de 12 personas implicadas directamente en lo que parece ser un culto responsable de al menos 15 homicidios. Su voz clínica contrastaba con la carga emocional de sus palabras. El principal sospechoso, Miguel Reyes, permanece bajo custodia médica, pero será trasladado a la capital para una evaluación psiquiátrica completa una vez que su condición se estabilice. Mariana sintió una punzada de preocupación. Sabía que ninguna evaluación psiquiátrica convencional podría comprender lo que realmente había ocurrido con Miguel. ¿Cómo explicar la posesión por una entidad sobrenatural a un tribunal moderno? ¿Y qué hay de las historias sobre esa cosa en el bosque?, preguntó alguien desde el fondo de la sala. ¿El supuesto guardián? El fiscal intercambió una mirada con el jefe de policía, quien había sido uno de los primeros en confesar su participación. Estamos investigando todos los aspectos del caso, incluyendo las creencias que motivaron estos actos. Sin embargo, debo enfatizar que la ley no reconoce explicaciones sobrenaturales como atenuantes para el homicidio. Doña Carmen, que había permanecido silenciosa hasta entonces, se levantó lentamente. A pesar de su edad y su apariencia frágil, su presencia comandó la atención de todos. Pueden negar lo que no comprenden, pero eso no cambia la verdad. Su voz, aunque suave, resonó con autoridad. Este pueblo ha vivido bajo una sombra durante generaciones. Una sombra que nosotros mismos creamos y alimentamos con miedo e ignorancia. Pero ahora tenemos la oportunidad de sanar, de recordar el verdadero camino. El fiscal parecía incómodo, claramente considerando a la anciana como una supersticiosa más. Pero muchos en la sala asintieron, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Lo que necesitamos, continuó doña Carmen, es reconocer tanto la justicia humana como la justicia del bosque. Aquellos que tomaron vidas deben responder por sus acciones. Pero también debemos entender que fueron víctimas de una corrupción más antigua que ellos mismos. Mariana se sorprendió cuando doña Carmen la señaló. Esta joven,
esta forastera, ha sido elegida por el verdadero guardián para contar nuestra historia. No la versión que queremos escuchar, sino la verdad completa, con toda su luz y toda su oscuridad. Todos los ojos se volvieron hacia Mariana. Sintió un impulso interior, una certeza de que este era el momento de hablar. Se adelantó y tomó el micrófono que doña Carmen le ofrecía. No vine a San Cristóbal buscando ser parte de esta historia, comenzó. Vine como periodista, buscando hechos, respuestas concretas sobre desapariciones inexplicadas. Lo que encontré desafía todo lo que creía saber sobre la realidad. Hizo una pausa, midiendo sus palabras cuidadosamente. He visto cosas que no puedo explicar con lógica o ciencia. He experimentado una conexión con algo más grande y más antiguo que todos nosotros. Pero también he sido testigo de cómo el miedo y la superstición pueden corromper incluso las tradiciones más sagradas, convirtiéndolas en instrumentos de horror. Miró directamente al fiscal y a los otros funcionarios. No estoy aquí para defender a quienes cometieron actos imperdonables. La justicia debe seguir su curso. Pero la historia completa debe ser contada, no solo por las víctimas y sus familias, sino por el futuro de este pueblo y este bosque. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Luego, lentamente, una mujer mayor se levantó. Mariana la reconoció como la madre de una de las víctimas que había mencionado antes. Quiero saber la verdad, dijo la mujer, su voz quebrada pero firme. Toda la verdad, por dolorosa que sea. Mi hijo merece al menos eso. Uno a uno, otros se pusieron de pie, expresando el mismo deseo. Incluso algunos de los confesos miembros del culto asintieron, lágrimas silenciosas rodando por sus rostros. El fiscal, percibiendo el cambio en el ambiente, adoptó un tono más conciliador. La investigación será exhaustiva y transparente. Todos los aspectos serán documentados. Miró a Mariana con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Y estaremos interesados en su testimonio completo, señorita Vega, por inusual que pueda ser. La asamblea continuó hasta bien entrada la noche, con testimonios dolorosos, confrontaciones tensas y, gradualmente, los primeros pasos tentativos hacia la comprensión mutua. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Cuando finalmente terminó, Mariana salió al aire fresco de la noche, agotada emocional y físicamente. Alejandro la siguió, ofreciéndole una taza de café que había traído de la cocina comunitaria. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo, apoyándose en la barandilla junto a ella. No era fácil encontrar ese equilibrio. Mariana tomó un sorbo del café, agradeciendo su calidez. ¿Crees que alguna vez entenderán realmente lo que pasó? ¿Lo que vimos? Alejandro contempló las estrellas por un momento antes de responder. Algunos sí. Otros preferirán explicaciones más convencionales. Dirán que fue sugestión colectiva, histeria de masas, quizás algún gas alucinógeno en las cuevas. Sonrió ligeramente. Como científico, probablemente yo mismo habría buscado esas explicaciones antes de todo esto. ¿Y ahora? Ahora sé que hay más cosas en este mundo de las que podemos explicar con nuestros limitados instrumentos y teorías. Miró hacia el bosque, apenas visible como una masa oscura bajo el cielo estrellado. No significa abandonar la ciencia, sino expandirla para incluir lo que aún no comprendemos. Lucía salió a reunirse con ellos, su rostro mostrando el agotamiento de los últimos días. El fiscal quiere que lo llevemos mañana al corazón del bosque, informó. Quiere ver el árbol milenario y la cueva por sí mismo. Mariana sintió una inquietud inmediata. No creo que sea buena idea. El bosque está sanando. Una intrusión así, especialmente de alguien tan escéptico, no podemos impedírselo, señaló Alejandro. Tiene una orden judicial. Pero podemos guiarlo, asegurarnos de que respete el lugar. Mariana asintió, aunque la preocupación persistía. Su conexión con el guardián le había dado una sensibilidad hacia el bosque que los demás no compartían. Podía sentir su vulnerabilidad actual, como una herida que apenas comenzaba a cicatrizar.
Esa noche, en la habitación de la posada que se había convertido en su base de operaciones, Mariana trabajaba en su computadora, organizando notas, grabaciones y fotografías. Estaba determinada a documentar todo con el mayor detalle y precisión posibles. Un suave golpe en su puerta la interrumpió. Al abrir, se sorprendió al encontrar al jefe de policía, Héctor Mendoza, de pie en el pasillo. Su rostro mostraba el peso de la culpa y el insomnio. «Necesito hablar con usted», dijo en voz baja. «En privado». Mariana dudó, pero algo en la expresión del hombre la convenció de dejarlo entrar. Mendoza rechazó su oferta de sentarse, prefiriendo permanecer de pie, como si no se considerara digno de comodidad alguna. «He confesado todo lo que hice», comenzó. «Cada ritual, su voz se quebró, cada vida que ayudé a tomar. Aceptaré cualquier castigo que la ley determine». «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó Mariana. «Porque hay algo que no le he dicho a nadie más. Algo sobre Miguel». Mendoza miró nerviosamente hacia la ventana antes de continuar. «Él no fue el primero en ser poseído por esa cosa. Antes de él estuvo don Tomás, como ya saben. Pero antes de don Tomás, fue mi padre». Mariana se tensó, comprendiendo la importancia de esta revelación. «Mi padre fue el conducto durante casi 30 años. Lo vi cambiar gradualmente, volverse más frío, más inhumano. Cuando murió, la cosa pasó a don Tomás, y luego a Miguel». Mendoza sacó de su bolsillo una pequeña libreta de cuero gastado. «Este es el diario de mi padre. Contiene registros de los rituales que se remontan a 1920. Entregó la libreta a Mariana con manos temblorosas. «¿Por qué me lo da a mí y no al fiscal?». «Porque usted entiende lo que realmente ocurrió. Usted ha visto al verdadero guardián». Mendoza la miró directamente a los ojos. «Y porque hay nombres en ese diario. Nombres de familias poderosas, no solo de este pueblo, sino de toda la región. Personas que sabían lo que ocurría y lo permitieron porque se beneficiaban de ello». Mariana hojeó el diario, reconociendo algunos de los apellidos mencionados. Incluían políticos estatales, empresarios influyentes, incluso un juez federal. «Esto explica por qué las desapariciones nunca fueron investigadas adecuadamente», murmuró. Mendoza asintió. «El culto tenía protección desde arriba. Siempre la tuvo. ¿Por qué me dice esto ahora?». «Porque temo que intenten enterrar la verdad. Ya han comenzado las llamadas, las presiones para manejar discretamente el asunto». Mendoza parecía genuinamente aterrorizado. «Si algo me pasa, al menos usted tendrá esto». Después de que Mendoza se marchó, Mariana permaneció despierta hasta el amanecer, leyendo el diario y conectando piezas que antes parecían inconexas. La corrupción era más profunda y extensa de lo que había imaginado, extendiéndose como las raíces del falso guardián, infiltrándose en las estructuras de poder. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por su ventana, tomó una decisión. Escaneó cada página del diario y envió copias encriptadas a contactos de confianza en Ciudad de México, junto con todas sus notas y grabaciones. Si alguien intentaba silenciarla, la verdad sobreviviría. Luego se preparó para la expedición al corazón del bosque. Mientras guardaba su equipo, sintió la presencia del guardián, sutil pero reconfortante. «Ten cuidado», escuchó en su mente. «La oscuridad no se rinde fácilmente». «Lo sé», respondió en voz baja. «Pero tampoco lo hace la luz». Con esa certeza, salió a enfrentar lo que sería el día más decisivo en la historia reciente de San Cristóbal de las Sombras. El día en que la verdad, tanto la humana como la sobrenatural, saldría finalmente a la luz. La expedición al corazón del bosque partió al amanecer. El fiscal estatal, Ramón Velázquez, encabezaba un grupo que incluía a 2 investigadores forenses, un antropólogo de la Universidad Estatal, varios oficiales y, por insistencia de doña Carmen, a Mariana, a Alejandro y Lucía como guías. Mientras se adentraban en la espesura,
Mariana notaba los cambios sutiles en el bosque. Los árboles parecían más vibrantes, el aire más limpio, los sonidos de la vida silvestre más armoniosos. Era como si el bosque estuviera despertando de una larga pesadilla. ¿Falta mucho para llegar a esta supuesta cueva ritual?, preguntó Velázquez, claramente incómodo en el entorno natural. Su traje formal y zapatos de ciudad lo hacían parecer ridículamente fuera de lugar entre los árboles. Aproximadamente 1 hora más, respondió Alejandro. El terreno se vuelve más escarpado a partir de aquí. El fiscal murmuró algo sobre supersticiones rurales que le estaban haciendo perder tiempo valioso. Mariana intercambió una mirada con Lucía, ambas conscientes de que el hombre estaba a punto de enfrentarse a algo que desafiaría fundamentalmente su visión del mundo. A medida que avanzaban, Mariana percibía una inquietud creciente en el bosque, como si los árboles mismos observaran al grupo con recelo. No era hostilidad, sino cautela. A través de su conexión con el guardián, sentía que el bosque reconocía la importancia de este momento, pero también temía las consecuencias de revelar demasiado a quienes no estaban preparados para entender. Al llegar al árbol del vigilante, el grupo se detuvo para descansar brevemente. El antropólogo, Dr. Gutiérrez, examinaba fascinado la marca en forma de ojo en el tronco. «Extraordinario», murmuró. Este patrón natural ha sido interpretado como un símbolo sagrado por diversas culturas indígenas. Los huicholes lo asociaban con la visión espiritual, la capacidad de ver más allá del mundo material. ¿Está diciendo que cree en estas supersticiones?, preguntó Velázquez con desdén. El doctor Gutiérrez le dirigió una mirada paciente. Estoy diciendo que las creencias tradicionales, por extrañas que nos parezcan, suelen tener raíces en observaciones profundas sobre el mundo natural. Ignorarlas completamente es tan poco científico como aceptarlas sin cuestionamiento. Continuaron hacia la entrada de la cueva que Mariana y Lucía habían descubierto días antes. Los forenses prepararon su equipo mientras los oficiales aseguraban la zona. Quiero que documenten absolutamente todo, ordenó Velázquez. Cada marca en las paredes, cada objeto, cada evidencia de actividad ritual. Mariana notó que, a pesar de su escepticismo, el fiscal parecía nervioso. Quizás incluso él, con toda su racionalidad, sentía algo inusual en este lugar. Al entrar en el túnel, las linternas iluminaron los antiguos petroglifos. El doctor Gutiérrez quedó inmediatamente absorto, fotografiando y tomando notas frenéticamente. Algunos de estos símbolos tienen miles de años, explicó. Representan una cosmología compleja que conecta a los humanos con el mundo natural y espiritual. Avanzaron lentamente por el túnel, cada paso llevándolos más profundamente no solo bajo tierra, sino hacia el corazón del misterio que Mariana había estado desentrañando. Cuando finalmente llegaron a la cámara del estanque cristalino, incluso Velázquez quedó momentáneamente sin palabras. La belleza del lugar era sobrecogedora. Los hongos fosforescentes brillaban con más intensidad que antes, bañando la cámara en una luz azulada que se reflejaba en el agua cristalina del estanque. El aire vibraba con una energía sutil pero innegable. Este es el santuario original, explicó Mariana. El lugar donde el verdadero espíritu del bosque residía antes de que los rituales corruptos lo debilitaran. Velázquez se acercó al estanque con cautela, como si esperara que algo saltara de él. ¿Y dónde está este espíritu ahora?, preguntó, su tono aún escéptico pero menos desdeñoso. Antes de que Mariana pudiera responder, el agua del estanque comenzó a brillar suavemente. No era un reflejo de las luces que portaban, sino una luminiscencia que emanaba del agua misma. Los presentes retrocedieron instintivamente, excepto Mariana, que se acercó más. «Está aquí», dijo simplemente. «Siempre ha estado aquí». El agua formó patrones que recordaban vagamente a un rostro sereno. No era una manifestación tan dramática como la que habían presenciado durante la confrontación con el falso guardián, sino algo más sutil, como si el espíritu estuviera presentándose de la forma menos amenazante posible. Uno de los forenses dejó caer su equipo, su rostro pálido de asombro.
El otro comenzó a grabar frenéticamente con su cámara. Los oficiales murmuraban entre sí, algunos haciendo la señal de la cruz. El doctor Gutiérrez se arrodilló junto al estanque, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Toda mi vida estudiando las creencias de los antiguos, y ahora veo que tenían razón. Velázquez permanecía inmóvil, su expresión oscilando entre el miedo y la negación. Esto es algún tipo de truco, dijo, pero su voz carecía de convicción. Algún fenómeno natural que podemos explicar. Bioluminiscencia, quizás, o minerales en el agua. Pero incluso mientras hablaba, el agua del estanque se elevó ligeramente, formando una columna delgada que se curvó en el aire como si estuviera examinando a los visitantes. Luego, para asombro de todos, la columna de agua luminosa se dirigió directamente hacia Mariana y la tocó suavemente en la frente. En ese instante, Mariana sintió una oleada de imágenes y sensaciones, vio el bosque como era hace milenios, presenció los primeros encuentros entre los espíritus de la naturaleza y los humanos primitivos, sintió el dolor de la corrupción gradual y la esperanza de renovación. Era como si el guardián le estuviera mostrando la historia completa, no solo del bosque, sino de la relación entre humanidad y naturaleza. Cuando la visión terminó, Mariana se encontró de rodillas junto al estanque, lágrimas rodando por sus mejillas. La columna de agua había regresado al estanque, que ahora brillaba con un pulso rítmico, como un corazón latiendo. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó uno de los oficiales, su voz apenas un susurro. Mariana se levantó lentamente, sintiéndose transformada por la experiencia. El guardián nos ha mostrado su verdadera naturaleza, respondió. No es un dios ni un demonio, sino una conciencia nacida de este bosque, tan antigua como los árboles mismos. Ha estado aquí mucho antes que nosotros y permanecerá mucho después. Velázquez, visiblemente sacudido pero aferrándose a su escepticismo como a un salvavidas, se aclaró la garganta. Independientemente de lo que sea esto, seguimos teniendo una investigación criminal. 15 personas murieron en rituales realizados en otra parte de esta cueva. 17, corrigió Mariana, con una certeza que venía de su reciente visión. 2 más que nunca fueron reportados. Sus restos están en la cámara ritual principal. El fiscal la miró con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Cómo podría usted saber eso? Porque el bosque lo sabe, respondió simplemente. Y ahora, yo también. Continuaron la exploración, dirigiéndose hacia la cámara ritual donde Mariana y Lucía habían presenciado el intento de sacrificio de don Esteban. Al llegar, los forenses comenzaron inmediatamente a recoger evidencias, manchas de sangre seca en el altar de piedra, restos de velas y hierbas utilizadas en los rituales, y, tal como Mariana había indicado, restos humanos enterrados bajo el suelo de la caverna. Mientras los profesionales trabajaban, Mariana se apartó ligeramente, sintiendo una presencia familiar. En un rincón sombrío de la cámara, apenas visible, estaba la figura etérea del verdadero guardián, observando en silencio. Es tiempo de sanar, escuchó en su mente. Tanto el bosque como el pueblo. ¿Cómo?, preguntó en un susurro. Hay tanto dolor, tanta desconfianza. A través de la verdad. A través de ti. La figura señaló hacia el altar de piedra. Mariana se acercó y notó algo que no había visto antes. Bajo siglos de sangre seca y corrupción, el altar mostraba tallados originales que representaban no sacrificios, sino ofrendas de frutos, flores y respeto. Doctor Gutiérrez, llamó. Creo que debería ver esto. El antropólogo examinó los tallados con creciente excitación. Extraordinario. Estos símbolos muestran el propósito original de este lugar. No era un altar de muerte, sino de vida. Un punto de comunión entre humanos y naturaleza. Velázquez, que había estado supervisando la recolección de evidencias, se acercó con curiosidad. ¿Está diciendo que este lugar fue corrompido? Exactamente, confirmó el doctor Gutiérrez. Lo que comenzó como un santuario de armonía fue pervertido con el tiempo. Los rituales de sangre son una distorsión relativamente reciente, históricamente hablando.
Esta revelación pareció afectar profundamente a Velázquez. Por primera vez desde que lo conocieron, su fachada de escepticismo cínico se agrietó, revelando a un hombre genuinamente perturbado por las implicaciones de lo que estaba descubriendo. Aún así, dijo finalmente, la ley es clara. Quienes cometieron asesinatos deben enfrentar la justicia. Nadie discute eso, respondió Mariana. Pero la justicia verdadera requiere entender el contexto completo. Estos no fueron simples asesinos actuando por codicia o venganza. Fueron personas atrapadas en un ciclo de miedo y superstición, manipuladas por algo que no comprendían completamente. Después de horas documentando meticulosamente la cueva, el grupo emergió nuevamente a la luz del día. El contraste entre la oscuridad subterránea y la luminosidad del bosque era impactante. Mariana notó que incluso los más escépticos del grupo parecían afectados por la experiencia, caminando con una mezcla de asombro y confusión. Al pasar junto al árbol del vigilante en su camino de regreso, Mariana se detuvo brevemente, colocando una mano sobre la corteza en un gesto de respeto. Sintió una respuesta inmediata, un pulso de energía que la reconfortó. De regreso en el pueblo, encontraron que la noticia de su expedición se había extendido rápidamente. Una multitud se había reunido en la plaza, ansiosa por saber qué habían descubierto. Entre ellos estaba doña Carmen, quien observaba a Mariana con una mirada conocedora. Velázquez, recuperando algo de su compostura oficial, se dirigió a los habitantes. La investigación continúa. Hemos encontrado evidencia significativa que corrobora los testimonios sobre las actividades en el bosque. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. También hemos documentado aspectos históricos y culturales que proporcionan contexto a estos eventos. Un informe completo será preparado para las autoridades correspondientes. Sus palabras técnicas y distantes contrastaban fuertemente con la experiencia transformadora que acababan de vivir. Mariana notó cómo intentaba encajar lo inexplicable en categorías comprensibles, refugiándose en el lenguaje burocrático. Esa noche, mientras el pueblo procesaba las noticias y los funcionarios preparaban su regreso a la capital con las evidencias recolectadas, Mariana se reunió con Alejandro, Lucía y doña Carmen en la casa de la anciana. Han visto, pero no todos han comprendido, dijo doña Carmen, sirviendo té de hierbas en tazas de barro. El fiscal busca explicaciones que encajen en su visión del mundo. ¿Puede culparlo?, preguntó Alejandro. Lo que vimos desafía todo lo que la mayoría de las personas consideran posible. Lo importante es que la verdad saldrá a la luz, dijo Lucía. No solo sobre los crímenes, sino sobre la historia completa. El bien y el mal, lo humano y lo más que humano. Mariana permanecía inusualmente silenciosa, reflexionando sobre todo lo que había experimentado. La conexión con el guardián se había fortalecido después de su encuentro en la cueva, y ahora sentía el bosque como una presencia constante en su conciencia, no invasiva sino reconfortante. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente Alejandro, dirigiéndose a Mariana. Ella contempló la pregunta por un momento antes de responder. Escribiré la historia. La historia completa, sin omitir nada. Sacó el diario que Mendoza le había entregado, incluyendo los nombres de quienes protegieron al culto desde posiciones de poder. Eso podría ser peligroso, advirtió Lucía. Estas personas no renunciarán fácilmente a sus secretos. Lo sé. Por eso ya he enviado copias de toda la evidencia a contactos de confianza. Mariana sonrió ligeramente. Además, ahora tengo cierta protección. Como para confirmar sus palabras, una suave brisa entró por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma del bosque y moviendo las llamas de las velas en patrones que parecían casi deliberados. El guardián te ha elegido como su voz en el mundo humano, dijo doña Carmen. Un puente entre dos realidades que nunca debieron separarse. ¿Y el pueblo?, preguntó Alejandro. ¿Qué pasará con San Cristóbal? La anciana suspiró profundamente. Sanará, con tiempo. Algunos se irán, incapaces de enfrentar lo que ocurrió aquí.
Otros permanecerán, determinados a reconstruir sobre cimientos más honestos. Miró a Mariana. Y algunos nuevos vendrán, atraídos por la verdad que contarás. En los días siguientes, el caso de los sacrificios del bosque, como lo habían denominado los medios, captó la atención nacional. Periodistas, investigadores y curiosos comenzaron a llegar al pueblo, transformándolo de un lugar olvidado a un centro de atención. Miguel fue trasladado a un hospital psiquiátrico en la capital, donde especialistas intentaban comprender su condición. Los médicos hablaban de trastorno de identidad disociativo y psicosis inducida por trauma, términos que apenas rozaban la superficie de lo que realmente había experimentado. Mariana lo visitó antes de su traslado, encontrándolo más lúcido pero profundamente atormentado por los recuerdos de lo que había hecho bajo la influencia del falso guardián. Nunca podré reparar el daño que causé, dijo, sus ojos fijos en la ventana que daba a un pequeño jardín. Pero al menos ahora puedo ver claramente lo que era real y lo que era esa cosa dentro de mí. La verdadera redención lleva tiempo, respondió Mariana. El bosque está sanando. Quizás tú también puedas hacerlo. Una semana después de la expedición a la cueva, Mariana se preparaba para regresar a Ciudad de México. Tenía un libro que escribir, una historia que contar al mundo. Pero sabía que no sería una despedida definitiva de San Cristóbal de las Sombras. En su última mañana en el pueblo, caminó hasta el borde del bosque. No necesitaba adentrarse más, podía sentir la presencia del guardián incluso desde allí. Volveré, prometió en voz alta. Y contaré tu historia. Nuestra historia. Una suave brisa agitó las hojas de los árboles, como una respuesta silenciosa pero clara. Mariana sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. El bosque de la muerte había sido rebautizado por los lugareños como el bosque del despertar, un nombre que reflejaba no solo su transformación, sino la de todos los que habían sido tocados por sus misterios. Mientras regresaba al pueblo, donde Alejandro y Lucía la esperaban para despedirse, Mariana reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido. Había llegado buscando una historia para avanzar en su carrera y se marchaba como guardiana de una verdad más profunda de lo que jamás habría imaginado. El misterio macabro entre los árboles había revelado algo más que horror y superstición. Había mostrado el delicado equilibrio entre humanidad y naturaleza, entre lo conocido y lo inexplicable, entre la oscuridad y la luz que habita en todos nosotros. Y mientras el autobús la alejaba de San Cristóbal de las Sombras, Mariana sabía que una parte de ella permanecería siempre en aquel bosque, conectada a sus secretos antiguos y a la promesa de un renacimiento que apenas comenzaba. Porque algunas historias no terminan realmente. Simplemente continúan, como los anillos de un árbol milenario, creciendo y transformándose con cada nueva estación, con cada nuevo testigo que se atreve a escuchar los susurros entre las ramas. Fin.